Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero tú sé sobrio, soporta, cumple, porque ya yo estoy pronto a desaparecer. Estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. No solo a mí. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta. Cumple. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué vio este hombre en su Señor Jesús? Que cerca de la muerte, en vez de quejarse, en vez de estar haciéndole al mundo saber que estaba sufriendo por Cristo, pero con un resentimiento en el alma, lo hacía con tal altura. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo a Timoteo, presto a ser sacrificado, le diera la palabra que hoy nosotros estamos oyendo? Eso es algo que hace que yo me detenga en el día de hoy a presentar la palabra. Él no está hablando desde un altar o un púlpito con aire acondicionado. Él no está, puede sentarse. Qué bueno es poder caminar con un grupo de ministros en la alabanza que puedan dirigir el corazón de Dios a través de lo que hacen. Agradezco a Dios por cada uno de los que están aquí arriba conmigo cada domingo. ¿Qué hace que este hombre viva de la forma que vivió, pero muera como murió? Lo impactante para mí de esta historia no es lo que Pablo hacía cuando estaba joven en el llamado y en el ministerio. Porque todos empezamos con ánimo, todos empezamos con fuerza para servir a Dios. Pero este hombre está presto a ser sacrificado. Está a punto de morir. Y la atención de este hombre era hacia un siervo a quien él había discipulado, a quien él había formado, a quien él le había entregado no solo la letra, sino el amor por aquel de quien hablaba, que debe ser la base de lo que nosotros hacemos aquí. La corona va a ser recibida por todos aquellos que aman la venida del Señor. El amor parece ser clave en todo lo que hacemos para Dios. Y aquí Pablo, finalizando su carrera, es como si la finalizara con tal gloria y altura que yo no he visto un siervo en el nuevo pacto que dejara sentir tan claramente el amor que le tenía a su maestro en las aflicciones como Pablo. Y Pablo está advirtiendo a través de esa hermosa exhortación que Timoteo tenía que cuidar algunas cosas, que tenía que ser sobrio,
La sobriedad no es una cualidad de la mente natural. La sobriedad es lo que no te permite a ti hablar lo que tú no te has esforzado en vivir. Yo conozco gente que ha usado la palabra de Dios, pero no para vivirla, sino para tirársela en cara a otro. En ellos la palabra no ha cobrado vida lo suficiente. Sin embargo, saben cómo pullarle la tecla a alguien con la palabra. Hermano, que tú no seas de esos. De aquellos que se diviertan usando la palabra de Dios para decirle a otros lo que tienen que hacer, pero con sus hechos no lo hacen. Y parece ser que eso puede ser un riesgo que tomemos todos aquellos que estamos escuchando constantemente lo que dice la Biblia, pero no tenemos una atención dispuesta a la obediencia de lo que había dicho la Biblia. Generalmente cuando me toca ministrar los domingos en esta casa, el sábado y el viernes para mí son días de tormentos. El único día que yo disfruto aquí son los viernes, porque aquí nadie sabe lo que va a pasar. Pero el domingo es un día de tormento para mí. Porque la palabra de Dios tiene que ser sembrada en el territorio correcto de tu ser. Estoy con lo más valioso que pueda tener la dimensión de lo visible, que es la palabra de Dios viva. Y para que sea eficaz, cortante, espada de dos filos en tu vida, me tiembla el alma. Porque yo no estoy edificando la vida de cualquiera, sino de los hijos de Dios. Y yo voy a dar cuenta por cada palabra que planto en tu corazón. Por eso para mí, los domingos son días delicados. Son días donde yo miro al pueblo de Dios y no lo miro como cualquiera. Lo miro como gente que tienen un reto terrible en la semana. Gente que necesitarán la palabra de Dios con todo su ser para poder soportar, para poder lidiar con las aflicciones sin que éstas le hagan mella, sin que los saquen de la carrera. Entonces, cuando yo veo a Pablo, me pregunto, ¿cómo fue que lo logró? Solo habiendo cimentado su vida donde tenía que estar cimentada. Nosotros muchas veces no preveemos para los malos tiempos. Y usted hoy preste atención a lo que Dios le está hablando a través de la palabra. Este fin de semana 2 hombres captaron mi atención en la Biblia. Pablo y Esteban. 2 personas escogidas por Dios, amadas por Dios, pero señaladas por Dios para el padecimiento. ¿Quién eres tú y quién soy yo cuando Dios determina que padezcamos? Tópele calladito al que le queda al lado y dígale, presta atención. Porque a nosotros nos gusta promover una gloria que nos promueve, pero no nos gusta vivir la aflicción que nos forma, que nos transforma, que nos hace ser sabios, que nos hace ser prudentes, que nos hace ser cautelosos, que nos hace ser sensatos. Nosotros pensamos que estamos siendo edificados para cualquier reino. No estamos siendo edificados para cualquier reino. Estamos siendo edificados para una gloria incorruptible. Cuando alguien mira a un hijo de Dios en la tierra, está esperando ver una gloria que no se corrompe. Para no corrompernos, requerimos entender las instrucciones del maestro. Vaya al libro de Hechos, capítulo 7. Y vamos a ver cómo este niño hace del Nuevo Testamento y específicamente del libro de los Hechos una salida del mundo en forma magistral. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así comienza el capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces los 12 convocan a la multitud de los discípulos diciendo,
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga, ¿cuáles eran los buenos testimonios? Sus buenos testimonios no radicaban en la cuenta de banco que tenían. El buen testimonio que el apóstol está diciendo aquí, búsquenlo, no radicaba en que fueran conocidos por los hombres. No tenía para ellos importancia como el hombre los viera, sino el requerimiento de lo que Dios demandaba para lo que tenían que hacer. Y aquí dice, busquen, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y de quién? Y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo. Y esta semana yo le preguntaba a Dios, ¿por qué la llenura del Espíritu Santo en la iglesia no se está viendo? Hemos vuelto la iglesia un lugar de teoría, pero la manifestación del poder a través de los discípulos no se ve. Eso no es un problema del que está guiando la iglesia, eso es un problema del corazón del que está allá abajo. Aquí hay un grupo de discípulos que, pese a que había una situación de conflicto entre los hebreos y los judíos, porque a veces creemos que cuando el crecimiento viene vamos a estar tan santos que no vamos a hablar, no vamos a chocar, que no vamos a contender, que no vamos a murmurar y que no vamos a chocar uno y otro. Aquí me dice la Biblia que a medida que crecían, también ellos tenían situaciones difíciles. Por lo tanto, en una congregación, el crecimiento traerá dificultad entre el equipo, el grupo y todo lo que estén. Cosas que no puede sorprendernos y que tampoco dejarán de suceder porque son parte del crecimiento. La multiplicación trae roce. Pregúntale a alguien que está pasando de empresa pequeña a empresa grande si la transición no es una locura. Los que salen vivos de la transición de ser pequeño a grande, hay que darle un aplauso y coronarlo. Porque la presión a la que son expuestos para mantener el control y la vigilancia para que las cosas salgan como tienen que salir no es humano. Por eso mucha gente cae en unos estrés porque no lo saben afrontar balanceadamente. Lo mismo le estaba pasando a los apóstoles, pero ellos lograron ver que era importante. Ellos dijeron, oigan, no nos podemos ocupar de cosas como las mesas. No podemos dejar la palabra y no podemos dejar la oración para estar atendiendo situaciones que son normales y naturales. El llamado pastoral, el llamado apostólico debe estar retirado en la palabra y en la oración. Escucha eso, pastora Kenia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que trae el crecimiento es la presión de tú trabajar con tu propia fuerza y dejar lo que no debes de dejar. Por eso es que Dios aquí nos enseña a separar el trabajo de uno y el trabajo de otro. Pero aquí escogen a 7 personas. El apóstol Pedro dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Dónde estaba Esteban? Estaba en la multitud. Esteban no estaba en otro lugar que no fuera a donde estaba el gentío, a donde estaban todos. Pero parece ser que ya Esteban tenía el testimonio sobre él de que el Espíritu estaba en él. Tú tienes que provocar que el testimonio de que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, lo primero que ese Espíritu hace es gobernar todos sus sistemas. La iglesia no puede dejar de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Usted debe de sentirse incómodo
cuando usted no sienta al Espíritu de Dios. Y no hablo de la cosquilla, y también hablo de ella. Hablo de los stickers que andan por ahí, sí, también, de esas cosas extrañas que hacen lo que muchas veces sienten la presencia de Dios. Que el que lo vea y no lo entienda va a decir, son locos. ¿Es cierto? ¿O usted cree que solo los pentecostales hacemos cosas como las que hacemos? No hay manera, no hay forma de ponerle, de explicar esas acciones nuestras muchas veces. Pero aquí me está diciendo la Biblia que los varones de la multitud estaban tan llenos como los que estaban aquí arriba. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu medida de la llenura del Espíritu? ¿Te has ocupado en los últimos meses de ser lleno del Espíritu? ¿Te diste cuenta cómo vaciaste el depósito y cómo Dios necesita volver a llenarlo? Esto no es asunto de palabra. El reino de los cielos no es palabra, no es comida ni es bebida, es poder de Dios en acción. Y la iglesia es la que tiene que manifestar eso. Los apóstoles tenían que estar encerrados en la palabra y en la oración. Porque cuando le tocara salir a exponer la gloria de Cristo, lo tenían que hacer en las dos dimensiones, en la dimensión del hablar y en la dimensión del hacer. ¿En qué dimensión tú manifiestas la gloria de Cristo? A muchos les gusta hablar, pero a pocos les gusta hacer. Y el peligro de la iglesia es creerse que Dios va a respaldar lo que usted no hace. Dios no tiene problema de reputación y Dios sabe que sus hijos están llamados a vivir como Él dijo. Y Esteban me lo enseña, porque Esteban no estaba con Jesús. Esteban no caminó con Jesús. Esteban no era expuesto con los 12. Sin embargo, lo que Esteban hace parece ser que debería captar nuestra atención. Vemos que en el verso 8, y Esteban, ¿qué tenía? Tenía dos cosas. Tenía llenura de gracia. Diga conmigo amén. Cristo es la plenitud de ¿quién? De la gracia y de la verdad. Aquí yo veo que Esteban, que no aparece en la lista de los nombres favoritos o protagónicos del libro de los Hechos hasta ese momento, tenía todo lo que se requería para hacer quedar bien a Dios en la lucha que a él le tocaba. La pregunta hoy primera es, ¿cómo haces quedar a Dios en la lucha tuya? Muchos de nosotros sabemos hablar y contar las historias que otros vivió. ¿Y quién va a contar las tuyas? A mucha gente le gusta hablar de los generales de la fe, pero ¿y tú dónde estás metido? Porque no te visualizas como el hombre y la mujer que Dios en la eternidad vio. Es hora de enfocar hacia arriba. Es hora de entender por qué estamos aquí abajo. No puedes permitirle a las cosas de la hora robar dos cosas vitales en nuestra vida: la plenitud de la gracia y la plenitud del Espíritu. La iglesia que está fundamentada en teoría no puede vencer el pecado. El pecado no se vence con teoría. El pecado se vence con poder. Y el poder está manifestado en la palabra, a través de la palabra. ¿Usted sabe la diferencia entre la teoría y la práctica? En anatomía, yo tengo, dos hijas que estudian medicina o que ya se graduaron. Una la parí por mi vientre y la otra la parí en el corazón. Y había una que tenía mucho problema con anatomía. No había manera de que la anatomía se le entrara. Y un día el Señor, yo en el baño, me dice: llévala a tomar tutoría a la Universidad de la UAS, que se enfrente a un cadáver y que le enseñen. Yo le digo: mija, prepárate que vas a ir a coger tutoría con alguien en la UAS. Puso su rostro como el pedernal porque no le gustaba venir a Santo Domingo. Y cuando la llevo y el instructor la toma, la sienta y le comienza a explicar la anatomía que se le quedaba en 70, la pasó en 89. ¿Cuál fue la diferencia? La práctica.
El creyente necesita practicar para darse cuenta del poder que porta. Nosotros estamos llenos en la silla, pero es hora de salir afuera a ganar lo que Cristo dijo, a hacer lo que Él dijo. Ahí es que tú vas a manifestar el poder. El poder no se manifiesta aquí delante. El poder tú lo manifiestas afuera, entendiendo que todo el radio de acción tuyo es a donde Dios te coloca. Aquí yo veo que Esteban ya es sacado de la multitud, pero no fue sacado de la multitud para ser conocido, sino para ser expuesto en Cristo. Y tienes que tener eso claro, porque a veces nosotros queremos salir de ahí inconscientemente para brillar, y esa no es la razón de Dios exponerte. La razón de Dios es ponerte que vean a Cristo en ti. Que esa sea tu esperanza de gloria. Que esa sea la realidad de tu corazón. Que eso sea el deseo de tu alma. Que tu rostro no sea visto, sino que vean a Jesús en ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión? ¿Cuántos de nosotros deseamos, anhelamos, soñamos que la gente de afuera vea a Jesús? No, seguro estamos queriendo una gloria a través de las cámaras. Eso no existía en ese tiempo. Por eso eran tan eficaces. Yo no veo traumas, yo no veo problemas de estima. Yo lo que veo es un grupo de locos que creyeron en un hombre que transformó la historia, le hicieron caso y estuvieron a punto de dar su vida por él. Yo no veo que ellos tenían problemas de economía, aunque no tenían nada, se sentían que lo tenían todo. ¿Por qué? Porque su mente estaba puesta en las cosas de arriba. La iglesia tiene que volver a poner su mente donde tiene que tenerle, las cosas de arriba. Tienes que aprender a dividirte. Si trabajas en la tierra, trabaja porque Dios te dejó aquí. Pero tienes que tener mentalidad de reino. Tienes que saber mirar las cosas de arriba desde la plataforma en que Dios te coloca. Porque si no, no vas a saber cómo vencer. Y dice la Biblia que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría. Este sí que la hizo. Este hombre sí que la hizo. Desde que Dios lo saca, lo primero que se encuentra son con los que se levantan en contra de él. Pero la Biblia dice, pero no podían resistir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no podían resistir? No podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba. No podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba. Esteban no estaba con teoría. Esteban tenía la gracia que viene de la sabiduría de Dios. La Biblia dice en Isaías 11:2, y te daré el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de poder. Por eso la iglesia tiene que ser vuelta al poder del espíritu. Por eso usted tiene que cambiar su oración. Olvídese de las deudas y empiece a orar. Lléname del Espíritu, lléname del Espíritu, lléname de sabiduría, de gracia, porque eso va a traer respuesta a todo lo que tú necesitas. ¿Cuánto tiempo pasaba Esteban para que la Biblia lo llamara un hombre lleno de sabiduría? Desde que conoció a su Señor, él escogió hacia dónde iba a enfocar el conocimiento de él. ¿Me sigue? ¿A dónde estaba amparado el conocimiento de este hombre? ¿Estaba amparado en la ley o entendía cuál era el propósito de la ley? Vamos a seguir leyendo lo que Esteban hace. Dice que cuando él hablaba no lo podían resistir. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y haciendo al pueblo enardecer, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Usted oye cómo fue que lo trajeron? A él no le mandaron un taxi, no le mandaron el Uber, móntate, que te van a llevar al palacio. Lo arrastraron. Ahí comenzó Esteban a vivir lo que predicaba. Ahí comenzó a verse en Esteban el calibre de hombre de Dios que era. Ya no solamente era la palabra que decía, sino los hechos que manifestaba.
Mi gran dilema con la iglesia es justamente que el Señor les dé comprensión de cómo manifestar todo lo que saben. Porque si hay algo que en este tiempo está a la orden del día, es que todos saben. No hay una cosa más terrible que sentarte a escuchar gente que todo lo sabe. ¿Usted no le ha tocado discutir con alguien que todo lo sabe? O sea, usted le habla y no importa lo que usted le diga, ya sabe la historia. Eso da una cosa por dentro, como usted no se imagina. ¿A usted no le ha pasado eso? Esa gente, mira, esa gente te sacan porque no hay manera de que tú tengas un argumento que él ya no sepa cómo va a terminar. Dice que le pusieron testigos como falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará. ¿Cómo? Tópale al lado y dile, te van a destruir lo natural y te van a romper todas tus costumbres carnales con las que quieres servir a Dios. Díselo, díselo. Aquí hay gente que está todavía con sus propios métodos, con su estructura. No, que no tengo chance, que no tengo tiempo, que no puedo. Que hay que ver que está mirando. Cuando venga la plomada de Dios, te van a romper con todo lo que Dios tiene. Y cuenta te vas a dar. No te voy a decir que no te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Esteban empezó a hablarle y lo que ellos oían no le gustaba a lo que ellos conocían del Dios que ellos tenían. Cuando Dios va a sacarte de sistemas improductivos, lo primero que nosotros tenemos es una cantidad de respuestas que salen automático para contender contra lo que Dios está permitiendo. Empiezan una serie de preguntas internas. Cuando Dios está queriendo sacarte de un sistema infructuoso, lo primero que Dios toma de ti es tu capacidad de pensamiento y empiezas a pensar contrario. Ya lo que pensabas no es lo que piensas ahora. Ya no ves las cosas como las veías. Ya empiezas a cuestionar lo que antes no te cuestionaba. El brinco que antes te hacía sentir la gloria ya no te la hace sentir. El chistecito del altar ya no te hace reír. El cuento como que te deja vacío y tú dices que no es eso. Es que Dios está buscando lugar para Él llenarlo dentro de ti. Y va a tirar para abajo todo sistema que no dé gloria a quien debe darse gloria. Él decía, Él va a destruir. Él estaba profetizando. El que estaba hablando sin saber estaba profetizando lo que Cristo iba a hacer. ¿Me sigue? Esteban era la representación ¿de quién? Uy, mi chiquita. Mi chiquita se cayó. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, aquí dice, vieron su rostro como el rostro ¿de quién? De un ángel. Nosotros estamos hablando de eso, ¿verdad? Y nos posicionamos en la historia. Pero no nos posicionamos posiblemente dentro de la historia. No estamos hablando de alguien que lo llevaron en aire acondicionado y le preguntaron, queremos oír tu discurso. Nos interesan tus opiniones porque tú nos vas a favorecer. No fue así, no fue con protocolo. A Esteban lo arrastraron y empezaron a golpear lo que nosotros protegemos, el yo. Y en el momento en que a Esteban los comienzan a zarandear, a asalrentar, a amedrentar, hay algo que pasa en Esteban que me voló los sesos. Porque yo estoy rodeada de gente reactiva que desde que alguien le dice algo gritan como si fueran ratones.
Desde que alguien le pisa a usted los zapatos, ¿qué es la respuesta suya? ¿Cuál es la mirada que da? ¿Qué pasó en este hombre tan contrario a lo que muchas veces yo y mi generación hacemos? ¿Qué entendimiento, qué sabiduría era la que él tenía, que él pudo lidiar con eso, con esa altura, con esa gloria, con esa dignidad? Si nosotros buscamos estar siendo protegidos, si alguien señala un área débil, solemos reaccionar como canguros. No soportamos al que nos dice esto y esto y esto. De manera natural le reaccionamos a las palabras que vienen a quebrantarnos, que vienen a golpear nuestro ego, que vienen a señalar áreas débiles que yo no quiero que nadie me las señale. Gracias por esa gloria a Jesús. Mientras a Esteban lo tenían ahí, algo pasó en ese hombre que lo que provocó que a él el rostro le brillara eran las piedras que le empezaban a lanzar. ¿Qué locura tenía este tipo? Que él, su gloria es manifestada cuando empezaron a decir de él la falsedad. Y a nosotros desde que nos calumnia ya caemos, vamos al juez, vamos a demandar. Pero por Dios, ¿qué tipo de cristianismo es este? Que no sabe alegrarse con la calumnia. Ahí es que está la diferencia de la realidad. Del Espíritu me ministraba de la gente que cita la Biblia pero no está de acuerdo con lo que Cristo le permite vivir. Gente que tiene en su interior una necesidad de contienda con lo que Dios le permite en su vida. Mientras contienda con lo que Dios permite, vas a tener problemas. Más te vale que le digas sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Es más, apréndete el corito y cántalo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Que se haga tu voluntad, sácale música. Empieza a sacarle música a ese, que se haga tu voluntad. Cántalo como tú quieras. Que hasta que no llegues ahí, no te van a sacar del fueguito en el que estás. Porque Dios está mirando que a esta generación le gusta mucho contender con lo que Dios determina. Entonces yo estoy sentada en la iglesia donde hay demasiado hope y ni cuenta se dieron. Diga conmigo, alabado sea el Señor. Pastora, ¿qué quisiste decir con eso? Cada vez que Dios sabe que de oídas tú lo has visto, Dios va a buscar proceso para que lo veas. La iglesia está llena de gente que habla de un Dios que no ha visto. Cuando lo ves, hace lo que hizo Esteban. Y Esteban no caminó con Cristo como caminaron los apóstoles, pero creo que fue el primero a quien le dieron de baja. ¿Y de qué manera? A usted y a mí nos llamaron a padecer. Si no le gusta, múdese de religión. Eso fue lo que nos dieron en Cristo Jesús, la gloria del padecimiento. Cuando entiendes quién es tu Dios, el padecimiento te sabe a dulce. No hemos llegado ahí, pero para ahí es que vamos. A entender por qué Pablo dijo, estoy a punto de ser sacrificado, pero he guardado la fe. A Pablo no le dañaron la fe, porque la guardó. El cuerpo se lo dañaron. Lo expusieron a cárcel. Le quitaron y le privaron de la libertad. Pero qué interesante que para Pablo la libertad no era un espacio, sino un quién. ¿Me siguió? Pablo podía estar preso, pero hablaba como uno que estaba viviendo la mayor dimensión de libertad jamás vista. Hay gente que tiene que entender que sus problemas no son físicos, son de aquí. No has entendido quién es el que te libertó. Haga así y vuelva y abra. Veo a Dios que le va a hacer a mucha gente empestañar. Y le vas a tener que comprar colirio al que sabe dar colirio para que veas lo que Dios ve. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. ¿Por qué él tuvo el rostro de un ángel? Por lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Bienaventurados los
los limpios de corazón, porque ellos, la dimensión en la que Esteban estaba en el momento de su padecimiento era una dimensión de pureza. Él sabía que él estaba ahí, no porque el concilio lo mandó a buscar, sino porque Jehová lo había mandado a buscar. ¿Alguien entendió la diferencia? Cuando Esteban fue arrastrado, Esteban dijo: me mandó a llamar mi Dios, me mandó a llamar mi papá. Déjame ir a presentarme como obrero aprobado en lo que él quiere y para lo que él quiera. Él no dijo: ¡ay! Se levantaron los ancianos contra mi manto. ¡Ay! No valoran mi ministerio. Me voy porque no saben quién soy. Váyase. Perdón. No valoran lo bien que canto. Ajá. Y esto no se resuelve con canto, cariño. Este asunto no son los cantantes los que lo resuelven. Diga conmigo, son los cimientos bien puestos. Alguien tiene que decirle al que le queda al lado: esa mujer está loca hoy, vino a decir lo que a veces nadie quiere oír. Cristo está buscando gente que esté dispuesto a padecer, no a ser exhibido. Cristo está buscando gente que sean valientes, no que les pese lo que Dios está determinando con ellos. Tenemos un grupo de gente que quiere servir a un Dios y no está dispuesto a morir por ese Dios. ¿Y qué fue lo que vieron dentro? Lo que él tenía. ¿Qué fue lo que vieron en Jesús cuando la mujer lo tocó? Lo que Cristo tenía. La gente ve de ti lo que tú tienes. El problema tuyo es que te enamoraste de lo que tú tienes y no quieres soltar lo que tú tienes, porque lo que Cristo te da parece que no te gusta. Entonces aquí hay gente que está sentado para vivir de Cristo, pero no quiere representarlo a Él. No es así. Esteban en el capítulo 7, diga conmigo, presenta defensa. Para los que creen que no, vamos a ver cómo este hombre y al que me esté mirando mal, no lo voy a mirar, Aquí hay gente que me quiere ahora mismo cortar. Te tengo noticia: si me cortas va a salir la sangre del cordero. O pero aquí hay gente que me está mirando y a eso fue que yo vine, a eso fue que usted vino. A usted le dijeron: sí, Señor, yo te quiero recibir. Pues tiene que saber para qué estás recibiendo a Jesús. Porque si el Señor dice: te vas a India a representarme, ¿te vas a ir o no te vas a ir? ¿Y te vas a ir a tenerle miedo a las enfermedades de India? Tú tienes que saber que en ti hay un poder tan impresionante que si te muerde la víbora, quien se va a morir es la víbora y no tú. Usted no entendió lo que yo le dije, ¿verdad? Es que usted tiene que salir de las 4 paredes del templo para que sepa lo que es poder de Dios. Usted tiene que ser movido. Un día de esto me levanto y digo: nos vamos para Haití. Para que usted sepa lo que es poder de Dios. En la zona donde usted está, usted no conoce el poder de Dios, porque ahí no se mueven ni las hormigas. El poder de Dios es algo que no se puede ocultar. Cuando llega un ungido a un territorio, eso es una cosa terrible. El ungido no se da cuenta, pero todos los que están ahí, oprimidos por el diablo, empiezan a decir: ¿y quién llegó? ¿Y quién es que está aquí? ¿Y quién fue que aterrizó en esta tierra? Es que el reino de Dios sufre violencia y el rey no sabe lo que es. Lo que no lo sabemos somos nosotros a veces. El reino no es estar tocando tambora. El reino es poder de Dios para amedrentar toda obra de maldad. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él le dijo, presten oído, ¿a qué fue que Esteban fue? Esteban no abrió su boca para defenderse a él, sino para ser testigo ¿de quién? Varones y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham
estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le digo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Qué bendito mensaje tan profético, dijo este hombre. Él no fue a decirle, yo soy inocente. Él no fue a hablar de él. Él fue a hablar ¿qué? Lo que decía la ley. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor me decía, Esteban, ¿de qué estaba lleno? Estaba lleno de la palabra. Quien se enfrenta a las pruebas de manera gloriosa es el que está lleno de la palabra. Es el que ha guardado la palabra. Este hombre habló proféticamente de lo que el rollo decía de Cristo. No habló todo lo que decía la ley. Ustedes no lo ven a él diciendo hay que guardar el Shabbat. En ese momento ustedes no lo ven haciendo eso. Tampoco ustedes lo ven diciendo hay que ponerse las borlas del talí. Tampoco ustedes lo ven diciendo a él hay que hacer estos rituales, hay que poner palominos. Ustedes no lo ven citando de la ley algo que no era propicio. Él entendió, diga conmigo, sabiduría. La sabiduría va y busca dentro de ti. Ay, Dios mío, si pudieran entender. La sabiduría se entra en lo más profundo de tu ser y va y busca el entendimiento, el conocimiento y la palabra adecuada para la situación. Va y la busca y te la trae, te la sirve y te dice todo lo que tienes que hablar. Por eso es que el Señor dice, cuando estén delante de ellos no les tengan miedo, porque yo, que soy sabiduría, le voy a dar palabra para que hablen. Esteban pasaba ¿qué tiempo? En el rollo, comiendo el rollo, entendiendo el rollo. Para Esteban el rollo no era una carga. Para Esteban el rollo no era, ahí viene la pastora otra vez, acá hay que leer la Biblia. Ella todo lo resuelve con la Biblia. Ella, si fuera por ella, le da el libro a uno a comérselo. Todo lo de ella es Biblia. No, con esa mujer no hable porque lo que te va a sacar la Biblia. No le pida consejo, que esa mujer lo que te va a decir, ¿qué dice la Biblia? Y me voy a encontrar con unos cuantos que se van a incomodar conmigo. Ya me ha pasado. Pero deja la Biblia. Ajá. La voy a dejar si es lo que te va a dar libertad a ti. Aunque no lo sabes. La voy a dejar si es lo que yo sé que te va a hacer a ti poderoso. Aunque tú no lo sabes. Te la voy a dejar si es lo que a ti te va a dar vida y vida en abundancia. Aunque quizás no lo sabes. No te la puedo dejar fuera. Gracias a los tres que dijeron amén. Tú necesitas gente que no te aconseje de acuerdo a su opinión, sino de acuerdo a la Biblia. Por eso no salen del hoyo, porque lo que quieren es la opinión. Tienes que aprender a decirle al humano que está contigo, no me hable opinión, dime lo que dice la palabra. Ahí es que hay vida para el pueblo. El pueblo no tiene vida en sus expertise. Hay situaciones que no te las resuelve el título académico. Y él le dice en el verso 7, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que les reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac,
y le circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, y los patriarcas movidos por envidia. Vamos a pararnos aquí. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? O sea que Esteban fue un poco más profundo. Vaya a lo que dice Proverbios 9:1. La sabiduría y la mujer insensata. Esa palabra insensata, aguárdela por ahí, que con esa es que vamos a terminar el mensaje del día de hoy. Dice la sabiduría edificó su casa. ¿Y qué hizo? Labró 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es coincidencia o hay 7 columnas visibles aquí? Es así. Fíjense. ¿Quiénes miraron rápido de este lugar? Los que son constructores, los que saben entender lo que es una columna. ¿Qué hizo Esteban en el verso que acabamos de leer? Esteban fue más profundo. Esteban interpretó las acciones de los patriarcas. Pasó de lo que la Biblia decía meramente a entender lo que está allá adentro, entender las emociones, entender las acciones, entender las motivaciones. Y entendiendo eso, le dice a esta gente, los patriarcas movidos por envidia, supo diferenciar, diga conmigo, discernir. Discernió lo que realmente pasó en ese momento. ¿Disciernes tú lo que está pasando alrededor tuyo? Prepárate que vamos en poco momento a Mateo 7. Quédate aquí. Y les libró de todas sus tribulaciones. Sigue diciendo. Perdón, leo en el 9 otra vez. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Lo vendieron. ¿Pero quién estaba con él? ¿Saben ustedes por qué tuvieron que vender a José? No me salgan con el sueño. Por favor. Ni con la túnica de colores. Por amor a Dios. Por Jesús de Nazaret. Ténganme misericordia hoy. ¿Por qué lo vendieron? La sabiduría tiene columnas. Cuando tú te empiezas a encontrar con la palabra de Dios, vas a empezar a ver cosas que van más allá de lo que está escrito. Tu mente va a ser iluminada para poder entender el idioma y la voz de Dios que se encuentra en ese libro. La Biblia no es un libro histórico, es la voz de Dios para ti. Tienes que apasionarte por lo que está ahí, porque escuchas ahí la voz de Dios. Y la voz de Dios, cuando entra dentro de ti, desaloja todo lo que está sentado dentro de tu interior que no le da gloria a Cristo Jesús. La palabra es la que lo hace, no tú ni yo. No tenemos poder para luchar internamente con nuestros gigantes. Eso lo hace la palabra. El problema de nosotros es que la palabra de Dios no mora abundantemente. Y esa fue la instrucción de Pablo. Hagan que la palabra de Dios more abundantemente. No digo vayan y hagan muchos eventos para Dios. No digo vayan y hagan eventos y conecten ofrenda. Digo hagan que la palabra de Dios more en abundancia, porque ahí está el poder de ustedes. Con la palabra de Dios, Dios hizo todo lo existente. La palabra de Dios contiene la capacidad de crear ciencia sin que nos demos cuenta. ¿Por qué la tierra se sostiene donde está? Porque la palabra le dijo a la tierra, párate ahí. Pero detrás de esa instrucción, ¿cuánta ciencia hay detrás? La física cuántica apenas está empezando a revelar cómo es que la tierra puede sostenerse como se sostiene. ¿Cómo es que el mar, cuando está boca abajo, no se queda vacío? ¿Y cómo es que las estrellas, cuando estamos boca arriba, no nos caen toditas arriba? ¿Y cómo es que usted, cuando va caminando, no se sube?
Dios no digo una sola palabra en la Biblia que hable de la gravedad. Pero cuando Dios dijo sea la tierra, todo lo que la tierra necesitaba para mantenerse donde Dios dijo estaba contenido en una sola palabra. Ay, usted me está entendiendo. Cuando Dios le dijo al vientre, vas a concebir, no le dijo a cada mujer, tú vas a concebir, tú vas a concebir. El vientre trae un registro histórico de la voz de Dios que dice, tengo que producir lo que Dios dijo. Esa es la bendita palabra del Dios al que tú y yo le servimos. Opera en la dimensión de la palabra y me vas a dar la razón tarde o temprano. Esteban está dando que la palabra no está defendiendo su yo. A Esteban no le importaba quedar bien, necesitaba llegar a ese sitio para hacer quedar a Dios como Dios quería quedar. Bien, ¿a través de quién? De él. Entonces, el verso 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Ay, Dios mío. ¿Dónde estaba? ¿A quién era que le hablan esto? A José. El hecho de que Dios estuviera con él, ¿qué dice? Les libró. No le impidió las tribulaciones, sino que les libró de ellas. Usted se imagina cómo tenía que estar José cuando empezaba a ver situaciones que se salían de control y veía a Dios meter su mano y sacarlo con poder de la experiencia en la que estaba. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado con poder y ahora que estamos en un lío grande, como que no vemos? La gente de fe sabe perfectamente a qué recurre cuando tiene enfrente una tremenda pared. No recurre a lo que está allá adelante, sino a lo que ya Dios ha hecho en ellos detrás. Pero me libraste aquí, pero me libraste aquí. Y ahí como que comienza a pasar algo dentro de ti. Y hay algo que te dice, Dios no te va a dejar ahí. Dios no te va a dejar ahí. Y tu código de hablar cambia. Porque Dios cuando libra, lo que está haciendo es escribir una ruta de fe en tu vida. Él sigue diciendo en el verso 12, cuando yo Jacob, que había que trigo, ¿dónde? En Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Ay, no, hombre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Usted me siguió? ¿Usted entendió la lectura? ¿Quién compró? ¿Cuántos años habían pasado de Abraham a José y al que murió? Habían pasado ya una gran cantidad de años. Sin embargo, Dios le hizo a Abraham comprar la tierra a donde ellos iban a enterrar a sus muertos. ¿Usted entendió lo que eso significa? Yo no sé quién es que tiene la provisión que tú requieres para que al final tú des testimonio y memoria de la buena voluntad de Dios contigo. Pero ciertamente esto me dice a mí que hace rato que ya Dios sabe quién es la provisión del testimonio que tú tienes que hablar de lo que Dios hizo. Que no lo veas ahora, eso es circunstancial. Ya Dios, cuando le dijo a Abraham, vete y compra esa, es que Dios es tan legal. Dios mío, Dios le dijo a Abraham, compra esa tierra. Pero esa tierra en ellos no va a parecer que la tierra es de ellos. Porque van a estar en esclavitud, van a estar en servidumbre. ¿Por cuántos años? 460 años o 420. Pero llegado el tiempo, palabra clave para los hijos de Dios, llegado el tiempo. Palabra clave para todos los hijos de Dios, el tiempo de Dios para tu madurez. Dios no te está procesando para ser expuesto ni exhibido. Dios te está procesando para madurarte, para que te parezcas a Cristo Jesús, tu esperanza de gloria. Y él sigue leyendo, diciendo, me voy a saltar al verso 21, o mejor dicho al 20. En aquel mismo tiempo nace Moisés. ¿Quién está leyendo? Esteban. Esteban no estaba leyendo, Esteban estaba hablando lo que él había leído,
lo que ya él se sabía. Aquí hay una mente que tenía memorización. Este hombre había memorizado todos los hechos trascendentales. Este no iba a las sinagogas a mirar celular. Tope al que queda al lado. Ay, él no estaba en la sinagoga recibiendo mensajecitos, mandando de que espérate, deja que me van a ver, la pastora me va a ver, no te puedo contestar ahora. Estoy en la batería y no puedo hablar. No, él no estaba en ese asunto, él estaba prestando atención. Él estaba en lo de él. ¿Y en qué está usted cuando está aquí adentro? ¿Está usted registrando los códigos genéticos de la palabra que te están dando? ¿O tú estás esperando que llegue la hora para irte para tu casa? Porque tienes que trabajar. Te tengo noticia. Tu lucha, tú no la vas a vencer con el trabajo, sino con la palabra de Dios que guardas dentro de ti. Entonces es necesario que el pueblo de Dios entienda cómo vence. Porque a nosotros no nos dan la carta de victoria como se la dan al mundo. La carta de victoria de los hijos de Dios es presentar el carácter de su Señor en medio de ¿dónde? Aquí Esteban lo estaba haciendo. Y él dice en el 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recoge, lo cría como hijo suyo y fue enseñado Moisés. ¿En qué? ¿De quién? Ahí está el tema. Todo esto que te he leído es para que te des cuenta de una sola cosa. ¿De dónde provenía la sabiduría de Esteban? ¿Y de dónde provenía la sabiduría que a Moisés se le estaba enseñando? ¿De dónde proviene la sabiduría que te hace resistir en el momento de prueba? De donde Esteban la aprendió. Entonces hay mucha gente en la casa del Señor que está entretenido con la sabiduría, pero no han aprendido a ser sabios. El conocimiento entretiene y envanece, pero la sabiduría se vuelve sabiduría cuando pones en práctica lo que conoces. Y es entonces ahí donde el amor es el producto de la real y genuina sabiduría que tú deberías tener. Si lo que sabes no te lleva a amar, entonces lo que sabes es infructuoso. ¡Boom! Si todo lo que has aprendido a ti no te lleva a amar como Cristo dijo, pregúntate de qué escuela estás aprendiendo. Aquí este hombre habla de la escuela de los egipcios, de los que andaban buscando en el espacio. Hoy hay muchísima corriente. ¿Tú a cuál perteneces? ¿Cuál es la tuya? La de Pablo era las excelencias de Cristo. La de Esteban, la palabra que estoy viendo que él pronuncia y que alguien escribe, me dan testimonio que hasta ese momento Esteban sabía la Torá. Y no la sabía livianamente. Es hora de que el pueblo entienda que el lenguaje de Dios en su boca es lo que dice la Biblia, no lo que dice el que está en YouTube. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Ese mismo, el que está a las 7 de la mañana. ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama? Ay, no me vengan con cuento que no se lo saben. ¿Cómo se llama? No, ya me conocen, dice, no voy a caer en gancho de ella, ¿no? Aquí todo el mundo sabe cuáles son las emisoras tempranas en la mañana. Vas a tener que cambiar de canal. Es hora de que la iglesia oiga la palabra de Dios de día y de noche. A ver si se mete aquí adentro. Y escuche bien, no quiere decir que usted no oiga lo que está allá afuera. Es que lo que está allá afuera no define tu actitud aquí adentro. Tienes que escoger dónde vas a sintonizar los oídos. ¿Cómo termina Esteban? Vamos a ver cómo él termina. Vamos al verso 58. Perdón. Dice, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué cosa? Le apedrearon. ¿Qué cosa le pasó? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, ¿cómo? A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban, ¿a quién? A Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe ¿qué cosa? Ustedes ven un hombre altivo, ustedes ven un hombre reactivo, ustedes ven un hombre alterado, ustedes ven un hombre que sus emociones se desbordaron, ustedes ven a un hombre quejándose. No, ¿verdad? ¿Saben por qué?
Vámonos a Mateo 7. Vamos a ver qué pasó en Mateo 7. En Mateo 7 hay una historia que este fin de semana me voló la cabeza. Y la leía y la leía y la leía. Y para colmo, me encontré con una de mis compañeras con quien estudio la palabra que tenía el mismo problema que yo. No entendíamos los dos cimientos. Hasta que Celi Vázquez vino y me lo explicó hace 20 minutos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé ¿a quién? Aquí dice que lo va a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a detenernos porque aquí es que comienza el mensaje. Todo lo antes explicado era para esta partecita que está aquí. Dile, ya vino hoy a dejarnos el domingo aquí. Todo el sábado esa escritura me rondó en la cabeza. Porque si usted se da cuenta, los cimientos, hay dos cimientos que no se mencionan de manera clara. Ahí no se dice el cimiento es este y el cimiento es aquel. Sin embargo, Jesús dice algo que me llamó la atención. Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Entonces yo me fui a la primera parte del capítulo completo. Porque parece ser que aquí hay una gran diferencia. ¿Dónde está la Biblia que tiene letras rojas en este lugar abierta? ¿Me la traes un minuto, por favor? Miren, y yo creo que aquí es que está el gran misterio del por qué nuestra vida ha sido infructuosa como hijos de Dios. Jesús, cuando llega a la tierra, se llama a sí mismo la plenitud de la gracia y la plenitud de la verdad. Antes que Cristo llegara, todas las cosas estaban en sombra, no había una claridad. Trataban de acercarse a Dios, pero no lo lograban. Entraban al tabernáculo y tenían que volver a salir. No había una relación con Dios real, porque el pecado no se lo permitía. En ellos el pecado gobernaba de manera tal que necesitaban un sacerdote que estuviera dispuesto a expiar los pecados por causa del pueblo. Entonces el pueblo no tenía relación con Dios como debía tenerla. No habían logrado fusionarse en Dios. Sus pecados no se lo permitían. Pasan los años. Fíjense que Esteban habla de una secuencia de acciones. Está el Génesis. Luego está cuando Dios destruye a través del arca de Noé. Luego pasa un tiempo y viene el tema de la torre de Babel. Luego viene Dios y levanta a Moisés de la tierra de Egipto. Y ahí es que Dios le da la Torá. Pero el pueblo se da cuenta que no puede vivir con la Torá. No puede vivir la Torá y peca. Y peca, y peca. Vienen los jueces, viene Samuel, viene David, vienen los hijos de David, vienen los constructores de los templos, viene Nehemías, luego viene Esdras, luego los profetas. Y en todo el recorrido usted se da cuenta que es prueba y tanteo. Y no se da que el pueblo no deje de ser cautivo de sus ídolos. Hasta el último libro de la Biblia, antes del nuevo pacto, ¿cuál es? Ya yo sé quiénes son los que aquí saben de verdad. Los estudiosos de la Biblia les gustan los libritos chiquitos, yo no sé por qué. A la gente que le gusta estudiar y estudiar y estudiar. Y no menospreciar a nadie, para que nadie se vaya a sentir mal por lo que dije. Esas son las formas en las que muchas veces yo puedo identificar quiénes tienen llamado de tal o cual cosa.
Hay gente que te va a sacar la Biblia así, pero hay otros que van a servir sin tú darte cuenta que están sirviendo. Diferentes tipos de llamados, diferentes funciones. Malaquías es el último libro y creo que Malaquías termina diciendo: voz que clama en el desierto. Hace referencia, me parece, a una profecía una profecía de Ezequiel, me parece que es, donde los padres van a ser devueltos a los hijos y los hijos a los padres, porque el espíritu de Elías va a volver. Así termina, me parece, que el antiguo pacto. Y empieza el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, los evangelios y todo lo demás por ahí abajo. Sin embargo, Juan, el apóstol, es el que redacta quién es Jesús con tal claridad, para que nosotros sepamos por qué el cimiento debe estar donde debe de estar. Cuando Jesús viene y empieza a hablar de este asunto, Jesús conoce la intención del corazón de todo lo que está ahí. Y Jesús, que conoce cómo quiere hacer que su pueblo disfrute y viva la realidad del reino, porque ese es el punto. Fuimos llamados para vivir la realidad del reino con lo que esto conlleva. Sea cual sea lo que Dios determine, nosotros podemos en Dios estar plenamente seguros y convencidos que si estamos con Él vamos a estar bien. Algunos dirán: pastora, ¿y usted solamente piensa en el padecimiento? No todos los tiempos y todas las temporadas son para padecer. Pero si tú no sabes en la temporada que toca padecer, no podrás estar como debes de estar en la temporada que te toca la alegría. Hay diferentes formas de Dios ir formándonos en Cristo Jesús. Dios es multiforme. Hay muchas maneras de Dios trabajar en nuestras vidas. Trabaja a través de la alegría, trabaja a través de la tristeza, trabaja a través de las decepciones, trabaja a través de los fracasos. Trabaja de muchísimas maneras. No es estático la forma de Dios trabajar contigo. A veces necesitamos ciertos fracasos para aprender a ser humilde. A veces necesitamos ciertos triunfos para saber que somos ayudadores. A veces necesitamos ciertas enfermedades para que nos duelan los que están enfermos como nosotros. A veces necesitamos pasar hambre para que nos dé compasión por el que no tiene alimento. Hay muchas formas de Dios guiarnos a parecernos a Jesús. Y Jesús, que lo sabe, empieza en el capítulo 7 a decir algunas cosas que me llevan a entender cuál es la diferencia entre el que construye bien y el que no construye bien. Aquí está hablando de dos cimientos. Si yo le pregunté a Celi esta mañana: Celi, ¿qué es un cimiento? Porque sabía que en mi mente la teoría estaba, pero no la realidad del significado de la palabra. Y ella me explica: cimiento es lo que se coloca en un terreno para hacer una edificación. Y yo le pregunto: ¿y cuáles son los materiales que se utilizan? Y ella dice: dos materiales son los que se utilizan para hacer un buen cimiento. ¿Cuáles son esos materiales, Eli? Me dijo: acero y hormigón. ¿Y qué tiene el hormigón? El hormigón puede ser de tal o cual calidad. ¿Sí? El hormigón tiene cemento, tiene arena, tiene agua, pero parece ser que el hormigón tiene diferentes tipos de materiales que determinan si es buen hormigón o si hay mal hormigón. Me parece que ustedes, los que construyen, saben a dónde mandar a buscar hormigón y ya dirán: ese hormigón no es bueno, no me lo busque. Es así. O sea, que el cimiento que hoy nosotros tenemos que empezar a construir en nuestra vida requiere de algunas cosas. Primero, profundidad. Profundidad hasta que encontremos ¿qué? Roca. Estamos en la casa de Dios y necesitamos desarrollar la profundidad en el conocimiento de Cristo que nos permita allí colocar los cimientos de nuestra vida. Algo que me dijo Celi es: cuando la tierra es... Jesús está hablando esto ¿dónde? En el mar de Galilea. No es casualidad que él habla de eso, porque él está viendo que en el mar de Galilea, en tiempo de verano, la arena cercana al mar parece que roca, pero no es. Y se pueden confundir.
Entonces Jesús, que conoce el territorio donde está diciendo, oigan cómo es este asunto. Él dice, el que oye mis palabras, letras rojas. Todo lo que yo he dicho es para esta parte del mensaje. Las letras rojas se encuentran de Mateo a Juan. Son las instrucciones exclusivas de Jesús para la iglesia. Son instrucciones precisas, concisas, llanas y claras para que tu naturaleza humana pueda ser guiada a lo que Dios quiere que sea guiada. No todo conocimiento nos da resultados. La iglesia tiene que volver a entender, o mejor dicho, tiene que comenzar a leer estas letritas rojas, porque ahí hay las instrucciones que nos dan vida. Hay mucho conocimiento y parece que al yo le encanta el conocimiento. Pareciera ser que nosotros nos deleitamos con el tema de sentirnos que sabemos. Pero la vida tuya no puede estar en juego para ti. Si hay algo que tú tienes de valor es tu vida. Y cuando el Señor me hacía meditar en esto, yo decía, Dios mío, ¿qué estamos edificando? Yo veo lo que cuesta hacer casas seguras para personas que van a vivir ahí, que ni siquiera saben que van a vivir ahí todavía. Sin embargo, hay un equipo que está previendo, ¿qué cosa? Que esas casas soporten, ¿me va siguiendo? Lo que se requiera y se quede ¿qué? Firme. No es casualidad que en esta iglesia hay constructores. Porque por donde quiera que yo miro edificación de manera espiritual. Y Dios necesita hacernos entender en un lenguaje llano lo que Dios quiere comunicar a esta generación. Cuando yo miro un terreno listo para construir, ¿qué es lo primero que veo? Yo veo que los que están metidos ahí adentro están buscando la profundidad del terreno, la condición del terreno. Y si necesitan aparato para entrar, lo van a buscar. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa edificación va a ser tan segura como profundo y seguro sea el cimiento. ¿Es así o no es así? Entonces Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace. Aquí está el gran problema y el dilema de nosotros. Porque sentados aquí oímos, pero cuando vamos a casa no hacemos. Los dos cimientos del que habla esta escritura es el cimiento de la prudencia y es el cimiento de la insensatez. Ambos son constructores, ambos tienen materiales, ambos utilizan sus propios conceptos, pero hay uno que se diferencia del otro si escucha y hace lo que escucha. Cuando nuestra vida no está dando el resultado de lo que Cristo dice, es porque hemos aprendido a oír y nos está faltando hacer. La iglesia está llamada a la iglesia decirle, oye y haz. Porque si no sabes oír y hacer, entonces el conocimiento que tienes se vuelve condena para ti mismo. ¿Sabías que es pecado saber lo bueno y no hacerlo? ¿Por qué Cristo dice profundiza? Porque profundizando en las palabras rojas vas a encontrar el poder que Cristo encontró a la hora de hacer lo que Él hacía. Cada instrucción que Jesús dijo fue porque Él la hizo. ¿Usted me siguió? Cada instrucción que Él decía, suelta la capa. Ora por el que te aborrece. A tu enemigo ámalo. Cada instrucción que daba, el pobre de espíritu, el limpio de corazón, el sembrador salió a sembrar. Cada instrucción, él la vivió primero.
Cada palabra que Él te dio, Él la vivió primero. Y Él, yo no sé cómo lo hizo, pero generó en ti, cuando tú la leías, cuando tú la entendías, cuando tú la profundizabas, el poder y la capacidad de hacer lo mismo que Él dijo. Eso es cavar profundo. Los que cavan profundo no se conforman con saber de Jesús. No se sienten bien sabiendo de Él. Los que cavan profundo, el Espíritu les pone una gran necesidad de hacer lo que ven hacer de su Maestro. Iglesia, cuando nosotros tenemos hambre de hacer lo que Jesús hacía, estamos cayendo en justamente el tipo de constructor que le gusta decirle a otro cómo lo hace y no hacerlo. En ese capítulo hay 4 cosas que me llamaron la atención antes de Jesús hablar. Primero, ¿cómo juzgas? Jesús comienza diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Primera palabra que Jesús entrega en ese capítulo. Pero anteriormente está hablando de los frutos. Por tus frutos te van a conocer. Pero en el capítulo donde Él desarrolla esa parte, Él dice, escuchen, no juzguen para que no sean juzgados. Algunos dicen, juzguen con justo juicio. Y mientras yo oraba ayer y le preguntaba, Señor, ¿qué quiere decir eso? El Señor me dijo, dile que reconozcan que yo soy el juez justo. ¿Cuándo cavas profundo? Cuando puedes estar con tu hermano y aunque le digas lo que tengas que decirle, no le hagas o no lo hagas desde un espíritu de superioridad. Construir profundo es trabajar la humildad primeramente en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un gran lío por no dar el brazo a torcer? Por no decir me equivoqué. Por no decir tienes razón, pero no importa. Por no retirarse. La humildad es una de las bases que ese cimiento que me explicaba Celi Vázquez hoy, esa arena que puede ser la palabra de Dios representada, ¿con qué carácter tú la estás fundamentando en tu vida? ¿Con el carácter de la altivez o con el carácter de la humildad? La humildad es la que te permite hacer lo que Dios dice. Es la humildad que nos permite a nosotros ser obedientes. Es la humildad la que hace que yo diga, Señor, que se haga como tú dices y no como yo quiero. Es la humildad que te permite dejar la capa y no salir a pelear tu propia opinión. Es la humildad que te hace sabio a la hora de hablar. La humildad es la que te hace recoger las palabras y decir, déjame hacer silencio. Porque esto que yo voy a decir va a golpear a alguien y luego le voy a tener que dar cuenta a Dios por a quien estoy golpeando sin necesidad. Dios te quiere hacer sabio. Esteban fue sabio. Esteban fue tremendamente sabio. Pablo por igual. Si hay algo que yo quisiera que en tu vida estuviera, fuera la corona de la sabiduría. Porque con la sabiduría tú puedes sostener tu casa. Con la sabiduría se sostiene, ¿qué cosa? Relaciones. Con la sabiduría es que nosotros entendemos que Jesús no nos llamó a citarle la Biblia a otro y no querer vivirla. El juicio a otro es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo próximo es, ¿por qué miras la paja? Mateo 7 habla de eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos la gran facilidad de mirarle los defectos a la gente? Levante la mano el que sienta que, gracias a los que son honestos. Hay algunos que la levantan por abajo, así como que dice, ¿cómo que? Hay algunos como que no quieren que la cámara lo agarre. Le voy a volver a preguntar. ¿A quiénes de ustedes les es fácil mirar los defectos de los demás? Vamos a ver. Jesús dice, ¿por qué miras los defectos de los demás si tú tienes una viga? ¿Tú quieres construir profundo? Aprende cómo lidiar con los defectos de tu hermano y cómo manejarlos. Si lo vas a lidiar, hazlo a través del amor. Si te toca hacerlo, hazlo a través del amor. No lo hagas a través del espíritu de superioridad con el que a veces nosotros corregimos a los que amamos. ¿Cuántas veces a una persona que usted ama, usted quiere corregirlo diciéndole lo que Dios dice que haga, pero de una manera altiva? Jesús dice, no lo hagas así.
hazlo mirando al que está al lado tuyo como superior a ti. Para hacer eso, ¿qué se necesita? Se necesita humildad. Y tercero dice, discierne. No le eches lo santo ¿a qué? ¿A quién? A los perros. Ni la perla ¿a quién? Porque te van a despedazar. Usted no se ha encontrado que usted empezó a darle una cátedra de sabiduría a una gente y después se encontró con que esa gente lo despotricó con otro. Lo acabó con no, porque esa persona. Porque nosotros a veces queremos ser los superhéroes de la vida de la gente. Hay momentos donde Dios te va a hacer saber el problema, pero cállate la boca porque no lo van a recibir. Hay gente que no va a recibir de ti. ¿Por qué lo quieres convencer? Tienes que conocer el espíritu que tienes tú y discernir las perlas que Dios te ha entregado. A veces yo he corregido a gente y me he ganado estar en las 24 esquinas de mi ciudad. ¿Por qué? Porque quise ser más buena de lo que me tocaba. Quise hacer lo que Dios no me mandó. ¿Cuántas veces tú has corregido a alguien que ha terminado enojado contigo? Que no te quiere hablar. Se devuelven y te despedazan. Bien hecho. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, discierne. No le eche la perla a los cerdos. Pero usted como no quiere y quiere ser quizás el superhéroe, va y dile hasta que se devuelven contra ti. Y tú no tienes cómo defenderte. ¿Lo ha visto? Sabiduría. Hay momentos donde hay gente que no puede escuchar lo que tú tienes que decirle. Y si se lo dices, te vas a ganar estar en su corazón. Ven que la sabiduría no es un asunto poco. Jesús dijo, caben profundo. Caben profundo. Si oyen mis palabras y la ponen por obra, ustedes van a cosechar ¿qué? Y con esto yo termino hoy. Porque yo vi, a raíz de este mensaje, una información que me llamó muchísimo la atención. Un derrumbe en Bangladesh. Ese nombre me lo aprendí hoy por primera vez. En ese país comenzó la industria textil a echar para adelante. Tanto fue así que las demandas que tenía hizo que la nación o el pueblo o el lugar a donde quede Bangladesh, por ahí empezara a ¿qué? A recibir economía. Cuando se dieron cuenta, los industriales se dieron cuenta de que donde estaban haciendo los edificios o donde estaban los edificios para colocar las maquinarias, empezaron a tener unas grietas. Y el Señor me dijo, pregúntale a la iglesia cuáles son sus grietas. Porque hay gente que tiene grietas y no se apercibe. Mandaron a unos constructores, a unos expertos y le dijeron a los dueños de la textilería que esas grietas, si venía un sacudimiento de tierra, ¿qué iba a pasar? Se iban para abajo. ¿Qué hicieron los dueños? Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque eso les generaba a ellos ¿qué? Dinero. Y yo lo extrapolé a nosotros aquí. ¿Cuántas veces un constructor, dígase un pastor, un evangelista, un maestro, está viendo las grietas de tu vida? Y tiene que detenerse para resolver el problema de las grietas. En tu propia vida, tú sabes cuáles son tus grietas. Yo me conozco las mías. Y a veces no las conozco. Y el Espíritu de Dios tiene que pasarme por situaciones difíciles para yo ver y decir, wow, pero esto es orgullo. Pero mira, esto es miedo. Mira, esto no es fe. Esto es vanagloria. Y empezar a darle la dosis de la palabra hasta que yo vea que Dios lo elimina. Y empiezo a decir, ok, Señor, estás
aquí trabajando esta área. Tú no estás en la casa del Señor para que no conozcas tus grietas, ni para que sigas echando construcción para arriba cuando sabes que tienes que detenerte a trabajar las grietas, porque cuando venga el sacudidón, y va a venir, porque lo que el Señor me mostraba esta mañana mientras estaba en la oficina era el zarandeo que viene para la iglesia. Viene un zarandeo que no estamos viendo ni siquiera proféticamente. ¿Tú sabes cómo cuando cogen una tierra y le hacen así? ¡Fup! Y empiezan a moverse con movimientos telúricos, así sería. Movimientos. Tú no fuiste llamado por Dios para que en ningún sacudimiento te quedes en el suelo, sino para que tú te quedes firme después que te muevan. Hay cosas en nuestras vidas que nos van a mover. Hay zarandeos familiares, señores, que van a ser así. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he vivido días donde yo me he levantado feliz y me ha acostado amargada. ¿Usted no le ha pasado eso? Donde yo pensaba que me iba bien y una sola palabra de alguien me zarandeó por completo. Una situación, un acontecimiento, una respuesta que no llegó, una decepción ahí. Esas son las cosas que empezamos a vivir cada día. Si estamos fundamentados en la roca, no es que no nos van a pasar, es que te van a pasar y te vas a quedar en pie. Jesús dijo, el que construye profundamente, y el cimiento es lo que habla y lo que dice. No puedes pararte hoy de aquí creyendo que para ti es suficiente saber lo que la pastora dice. Tienes que moverte a la dimensión de hacer lo que la palabra dice. Si hay algo que a ti te va a dar poder para enfrentarte a los reales monstruos allá afuera, tomas de decisiones de jefe, oportunidad de empleo, diagnósticos clínicos. El evangelio es saber lidiar con las realidades. Todo eso tú tienes que saberlo. No amedrentarte ante los malos que van a venir a querer quitarte lo que Dios determinó que tengas. O sea, todas esas son realidades que vamos a enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué cimiento lo vamos a hacer? Jesús dijo, el que hace las palabras que escucha, lo voy a comparar. Va a venir lo que venga a tu vida y te aseguro que el próximo domingo te vas a ver sentado ahí diciendo, wow, crecí en fe. Me testificarás, pensé que no lo lograría, pero mira, lo que Dios hizo fue tan grande y testificarás de tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo Esteban? El sacudimiento de Esteban fue su vida. El tuyo no es tu vida. El tuyo puede ser tu matrimonio. El tuyo puede ser tu relación. El tuyo puede ser lo que estás viviendo en tu casa. Pero sea cual sea, sea cual sea, si conoces las estrategias que Cristo da en las letras rojas, sin importar si tienes o no tienes fuerza, vas a salir, como Él dijo, más que vencedor. Iglesia, ponte de pie. Algunos de ustedes quizás no han podido ver el valor que tiene esas letras que están ahí. Les voy a decir pastoralmente, el tiempo que queda de este año es para que esas letras rojas cobren vida en nuestra mente, para que puedan ser vida en nuestros corazones. Pare cualquier cosa que esté leyendo, que esté estudiando, y abra el rollo en la letra roja. Hágase de cuenta que le están dando la medicina para su vida. Hágase de cuenta que cada instrucción de Jesús va a darte alegría, va a darte estabilidad. El Señor me decía, diles que no construyan en base a sus propios pensamientos. ¿Cuántas veces tu mente te dice que no, que estás mal? El Espíritu Santo esta mañana me mostraba en visión y me decía, diles que paren de oír su mente. Que la grieta que tienen en su mente es tan fuerte que necesitan mi palabra. Diles que se detengan.
Yo los veía luchar como ustedes no tienen una idea. Señor, pero ¿por qué están luchando así? Porque sus mentes les están diciendo todo menos lo que la letra roja dice que son. Jesús no te trajo a padecer por tu mente, te trajo a vivir por su causa. No es lo mismo, aquí hay gente que no duerme porque su mente no lo deja. Aquí hay gente que no logra sacar de aquí el miedo a lo que está enfrente. Yo veía una lucha tan terrible para algunos de ustedes. Yo decía, Señor, pero no merecen vivir así. Si tienen tu gracia, si tienen tu verdad, y me digo esta mañana, párate y dile que paren de construir en base a lo que sus pensamientos. Todo lo que Dios me enseñaba hoy es porque ustedes están construyendo en sus pensamientos, en sus faltas, en sus fallas. No es hora de que tú construyas nada de tu vida contando contigo. Tienes que construir con Dios. El pasado tiene un poder impresionante, o para detenerte o para empujarte. ¿Estás construyendo con tus pensamientos o estás construyendo en la palabra que el Señor te ha dado? Tú eres el resultado de cómo piensas. Ya la ciencia lo ha dicho miles de veces. Y esta mañana yo veía las luchas, veía voces que entraban a tu mente a decirte lo que tus propios pensamientos están produciendo de ti. ¿Cuándo vas a entender que es hora de guardar la palabra? ¿Qué fue lo que Pablo guardó? He guardado la fe. Tu mente te está haciendo perder. No te deja avanzar en el Señor. Tus sensaciones internas están colapsando. Esta es una congregación que Dios la llamó a ser formada seriamente en la palabra. Y el Señor me decía, diles que la arena y esa construcción rápida representa la apariencia. No le tengas miedo a que Dios baje para abajo. La apariencia no es lo importante, sino lo que está en esencia. Y siento que esta congregación, que Dios la está haciendo crecer hermosamente, Dios le está diciendo, cambien su manera de pensar. Entre en mi palabra en sus pensamientos. ¿Con qué vas a luchar? Con lo que la palabra de Dios te ha entregado. Rafael esta mañana me dijo algo de una visión que tuvo y se la comunico ahora antes de nosotros cerrar hoy. Él me decía, pastora, yo entré a la iglesia y usted estaba de rodillas. Y cuando usted estaba de rodillas, todos entramos y empezamos a orar. Tú eres fuerte en dos cosas, en la palabra y en la oración. Fuera de ahí no tenemos fortaleza. Y entiendo por el Espíritu que el Señor nos está diciendo, échenle agua a la palabra que ya ustedes tienen sembrada. Esa palabra que ustedes tienen sembrada va a dar vida a ustedes mismos y va a fructificar. Señor, ¿de qué me hablas? Me dijo, llámalos a orar. Llámalos a orar. Donde quiera que tú estés, tú puedes hacer un lugar de oración. La oración correcta no es la que dura mucho, es la que se hace con entendimiento y con el corazón. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que el poder que hay en la oración es real y no es poderoso por todo lo que se ora, sino por el corazón con que vamos a Dios en oración. Entonces, en este momento yo quiero pedir a Dios por ti, como iglesia. Veo las luchas en el Espíritu. El Señor me llevaba a las mentes de algunos de ustedes. Y yo decía, pero ¿por qué si la palabra se siembra de una manera tan profunda? Porque sus pensamientos son más en este momento. A los que están luchando, no se rindan. Quizás hoy no ven que vencieron o que salieron, pero tarde o temprano lo van a ver. Lo que Cristo está formando es real en ustedes. No es la apariencia de la gloria pasada, sino la verdad presente que es Jesús mismo. Entonces yo quisiera que en este momento, con conciencia, Carlos se siente en el piano y que tú que estás luchando tanto,
Dejes al Espíritu tratar contigo. Este es un lugar seguro. Hay gente que lo están marcando con palabras. Yo quisiera que Celi se mueva a orar por ella. Yo veo como palabras que son dardos, son tan difíciles. Tan difíciles, tan difíciles. Hay una lucha fuerte, hermanos. Usted no está en la mente de su hermano, pero si se pudiera ver, tembláramos. Hay gente que está luchando serio. Gente que tiene lucha seria y severa con su mente. Lo veo que caen en hoyos. Tienen terror de que Dios le derribe la apariencia de fortaleza. Hay gente que se ve fuerte y está más débil que nunca, más vulnerable que nunca. La realidad de la iglesia es esa: aprender a vivir emocionalmente sana, mentalmente sana y físicamente como Dios permita. Vamos orando en este momento, iglesia. Señor, esta mañana nos hemos reunido en tu nombre. Yo quisiera que Betania me acompañara en oración, quizás oración cantada, con lo que Dios le ponga, mientras estamos tomando un tiempo para orar. Abba, en el nombre de Jesús, hay tantas mentes cautivas, hay tanta gente edificando sobre la arena, se divierten diciéndole al otro lo que tienen que hacer, pero no saben ser sobrios ellos. La iglesia online, hijos, ustedes que están allá, deténganse un tiempo de aprender si no han podido poner en práctica lo que ya saben. Analicen, no hagan del conocimiento un estudio, permitan que Dios les permita guardar la palabra. Espíritu Santo de Dios, cada palabra que ha sido plantada en la mente de esta congregación y que ha crecido para mal, rogamos en esta tarde, ante la presencia del Espíritu Santo, que entres. Que entres. ¿Por qué hay jóvenes con tantos miedos? Inseguros para emprender. Padre, en el nombre de Jesús, ven a enseñarle a este pueblo la verdad de tu palabra. Espíritu, ven. Trata con el cuerpo de este lugar. Señor, Trata con la iglesia en este lugar. con tu preciosa unción. Trata con la gloria tuya en ellos. Que cuando salgan de aquí puedan enseñar la gloria de Jesús. Oramos, Señor, que tú seas quien entre el Gredar, sacar palabras que nacen de heridas, palabras de menosprecio, palabras que tienen tanto valor en nuestra mente porque nos la dijo alguien que amamos, pero no entendimos lo que nos estaban diciendo. Yo quiero que alguien ore con Adel. Alguien que esté entendiendo lo que Dios está haciendo, ore con Adel. Veo una carga horrible en Adel donde está en la universidad. ¿No hay quien se mueva a orar por Adel? ¿O con Adel? Nosotros no sabemos las luchas con las que están. No conocemos las cargas. Él muévete en el lugar. No conocemos las luchas y las cargas, las marcas. Los que están a punto de rendirse y decirle a Dios, conmigo no cuente porque esto es muy duro para mí. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oramos por los que están allá, por aquellos que estaban cimentando su vida de manera incorrecta, por aquellos que su cimiento eran sus planes y no tu verdad, por aquellos que su cimiento, su acero era lo que tú le diste, el talento, y no lo que Cristo dijo. Señor, por aquellos que tenían grandes planes para el día de hoy, como no se lo permitiste, están tristes. Señor, arranca de raíz todo cimiento falso, todo lo que no sea de Él, quítalo, Señor. La iglesia orando,
La iglesia necesita volver a orar. La oración no es un protocolo de la iglesia, es la vida de la iglesia. Oro por las familias, Señor, que se van a levantar. Oro por esas familias que se van a levantar, que todavía no son familia, pero tú estás trabajando por separado, tanto en el hombre como en la mujer. Oro por ellos, Dios, que lo vayas preparando, que cimienten su vida en la verdad de Jesús, en la realidad de las instrucciones rojas. Oh Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que los vicios, Señor, que fueron plantados profundamente en nuestras vidas, sean desarraigados por el poder de tu Espíritu. Que tu presencia, Dios, en nuestra vida sea tan real para ir y romper, desarraigar las piedras que no son tuyas, para poder tener cimientos donde debemos de tenerlo. Oro por aquellos, Dios, que están lidiando con la conducta, por conductas aprendidas, Señor, que tú le des la gracia y el poder para mirar, para hablar diferente, para ser diferente. Que la obra venga del cielo y no de los hombres. Oro por aquellos que tienen intenciones corruptas en su corazón y no saben cómo lidiar con eso. El Señor me está hablando de pedofilia, de gente que está mirando secretamente y ocultamente personas de sexo y de edad más pequeña. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen deseos torcidos, ruego que en tu nombre sean deshechos, que la pureza venga de adentro. Aquellos que están experimentando, Dios, algo terrible con la soledad. Hoy la soledad se volvió su consejero, la soledad se volvió su amigo de confianza. Te pido, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, que entre la presencia de Dios a su vida y sientan compañía. Oro por aquellos que están siendo abrazados por la depresión y que ocultamente se han entregado a la depresión. Y gente que empezó a decir a esta hora, a esta edad, yo tenía que tener y no tengo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, establecemos la eternidad en su entendimiento. Oramos para que la eternidad les sea revelada. Aquellos que están anclados a los planes, oh, en ellos se hacen los planes del Altísimo. Oh, aquí no hay fracaso que prevalezca. Es la verdad de Dios sobre la iglesia. Es la verdad de Dios sobre la iglesia. Ora por tu casa, ora por tu familia. Presente en el altar de oración a los tuyos. Y rebausequea, háblale a Dios y dile: Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados y ayúdame. Entra al trono de la gracia con abundante misericordia, iglesia. Oramos porque las palabras que no produjeron vida en los vientres espirituales de este lugar sean desarraigadas, sean desarraigadas. Oh, recatarabasocoboya. Hay gente que se le dio palabra y están ancladas en los vientres. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, provocamos salida de esas palabras que no son tuyas, Señor. La iglesia ora. La iglesia ora. Oramos por gente que se está masturbando con el conocimiento. Gente que el Espíritu me dice, le gusta hablar para hablarle a otro. Oh, estás envanecido, estás envanecido. Y el Señor me dice que ore por ti. Es un hombre que ama saber, pero no obedecer. Y recatar a mansoqueya lea. Espíritu Santo, intercede por la iglesia. Intercede en esta hora por los que están secos espiritualmente. Gente seca, cisternas secas que no retienen agua. Oh, cerramos las brechas, Dios. Cerramos las brechas, Dios, para que miren en el Espíritu, anhelen en el Espíritu tu presencia. Oh, iglesia, hay oraciones que hacen que la ruta de la gente cambie. Le habla a los espíritus que han perdido el amor a Dios. Franklin, Dios me dice que ores por
Ven a orar por Jonathan. Levántale la mano a ese intercesor. Ey, caramanso, coboyalea. El Espíritu de Dios necesita llenar a la iglesia. Oh, la iglesia necesita volver a decirle al Espíritu: lléname, lléname. Las casas se han llenado del poder del Espíritu Santo. Oh, profetizo sobre Jonathan que Dios establece su casa segura. Oh, Dios establece casa segura en esta casa. Oh, casas seguras. Oh, casas seguras. Casas seguras. Espíritu de violencia, rayo aquí mi levosea. Onda la baisequea. Sé que te reba aquí mansacaya. Oh, aquellos que son violentos, que responden a la violencia, recibirán espíritu de paz. Recibirán espíritu de paz. Oh, Señor, muda, muda, muda. Brabda le camaya. Bractara camansequeya. Dios, la canción que cantamos ahorita, yo la escucho en el Espíritu. Haz un milagro, Dios. El milagro de la transformación. Ándale, bocobobose. Obra catamayale. Suiki mi ansatara la lalaya. La iglesia empieza a orar en el Espíritu. La iglesia empieza a orar en el Espíritu. Oh, los cimientos se están rompiendo. Se está profundizando en oración.